Buenas noches, queridos hermanos. Estamos tratando el tema del noviazgo, el matrimonio, la educación de los niños, reflexiones acerca de estos hechos tan importantes, comprendiendo lo que es desde el principio la herida del pecado original en el varón y la mujer y la sanación por la gracia. Seguimos hablando esta noche el tema que comenzamos ayer en el segundo bloque de la noche, que es la educación de los hijos, educar desde niños para el matrimonio. Y ahora esta noche voy a hablar del rol del papá y de la mamá en esa educación de los niños. Comenzamos por el rol de la mamá. Primero, la madre como primera educadora y principal educadora, sobre todo en los primeros tiempos de la vida del niño. Si la influencia de los mayores sobre el niño es formativa, si ayudan a formarlo, la influencia de la madre es constitutiva, lo constituye. Una mujer escribió en su diario las impresiones de lactancia de su primer hijo y dice: me mira con la boca hundida en mi pecho, me mira sin ver, con sus grandes ojos claros, fija su mirada en la mía como nadie antes la fijó, sin comprender, sin decir nada. Dentro de unos días ya no mirará así, entonces querrá comprender y mirará con curiosidad. Por ahora sus ojos no interrogan, viven. Y es la vida en su inconsciencia, la raíz, la primera esencia de la vida en toda su pureza y universalidad. Ni los animales tienen esa mirada serena y sin personalidad. Las flores, o el cielo límpido, o el agua de un estanque solamente contemplan así el mundo. Y sigue en otro lugar de su diario observando esas primeras experiencias de lactancia de su primer hijo. Parece imposible que un hombre sea algo tan nuevo, tan lleno de posibilidades cuando recién nace. Una página tan blanca, donde no hay nada escrito, tan libre, sin temores, sin conciencia. Y en otro lugar dice más adelante: ¿qué hombre, qué chico irá a ser esta criatura que aún no existe? Fíjese, la madre se pregunta y lo ve como una criatura que todavía no existe. Existe, está ahí, pero todavía no existe como persona, como hombre, no existe como sujeto de pensamientos y de acción. Sin embargo, en esa mirada suya, prosigue, no hay vaguedad. Hay una inteligencia que aún no tiene conciencia de sí misma. Esta es la experiencia de una madre que contempla la mirada vacía en la que todavía no hay un yo. Y es ella la que va a hacer que haya un yo ahí, a fuerza de decirle tú. Es ella la que en esos ojos sin conciencia va a despertar la conciencia. Un yo que va surgiendo del encuentro de las miradas. Porque ella dice, me mira. Es la madre la que mirándolo, la que recogiendo la mirada del niño y devolviéndola, mirándolo como a un tú y diciéndole tú, junto con la leche materna, le pone el yo adentro. A fuerza de que te digan tú, nace tu conciencia de ser yo. Primero, eres tú para alguien que te amamanta. El yo te viene después. Algo parecido sucedió con el primer hombre. Lo primero en Adán fue ser tú para Dios. Después le vino el yo. Le entró por las narices con el soplo de Dios.
Por eso somos en gran parte lo que nuestra madre puso en nosotros. Este yo que tenemos lo puso nuestra madre en nosotros. En este sentido me parece instructiva la historia de la infancia de Moisés. La mamá de Moisés solo tuvo para amamantarlo durante el tiempo de lactancia, entre los judíos de esa época, unos 3 años, amamantaban al niño hasta tarde. Después, o quizá ahora lo amamantamos poco, después se lo llevó a la princesa, la hija del faraón, que lo había rescatado del Nilo, recuerdan ustedes la historia, y lo educó como egipcio en el palacio del faraón. Sin embargo, a los 40 años, dice la Escritura, volvió Moisés a su pueblo consciente de ser judío. ¿De dónde le venía la conciencia de su identidad y de su pertenencia al pueblo de Dios? Su madre se las puso en el corazón, junto con la leche. Esa era la conciencia de una mujer judía, de la que sabemos muy poco, casi nada, pero sabemos sí que desafió al faraón, animándose a tener el hijo que el faraón prohibía. De esa conciencia se abrevó con la leche de su madre Moisés, el elegido para salvar al pueblo de Dios. Es el poder de las nodrizas. Apliquemos esto a Jesús y a María. Para que el Hijo de Dios fuera un hombre especial, que pudiera vivir sobre la tierra lo que Él vive en el cielo como Dios, tenía que haber una madre muy especial, que le enseñara al hombre verdadero, al modo humano, a ser quien Él era. Y por eso Dios prepara a María de antemano para ser madre de ese Hijo único, especial. Para que haya un hombre como ninguno, tiene que haber antes una madre como ninguna. Es ella la que le va a explicar a Jesús quién es Él. Y por eso María tiene que recibir primero el mensaje de un ángel. Un mensaje en sí mismo increíble, del que cualquier otra mujer hubiera podido preguntarse durante un mes, ¿será verdad o lo soñé? Hasta que hubiera empezado a comprobar que se realizaba en ella el misterio que se le había anunciado. María lo creyó desde el primer momento, cuando pronunció su hágase. Es la madre que enseñó a Jesús a vivir como hijo desde el comienzo y acompañándolo mientras crecía en edad, sabiduría y gracia. Hay un misterio en el conocimiento de Jesús. El Padre lo quiso verdadero hombre y por lo tanto, un verdadero hombre, ¿de quién aprende quién es Él? Principalmente de su madre. Por eso tenía que tener ella misma la revelación a través de aquellas palabras del ángel y aquellas experiencias para ir rumiando en su corazón mientras lo engendraba y para ir poniéndoselas a Jesús también en el corazón mientras lo amamantaba, para contárselas siendo niño. Aún antes de que Jesús pudiera comprender, ya María, desde su meditación de madre, se las iba volcando y transmitiéndoselas. ¡Qué misterio!, ¿no? ¡Qué maravilla! María no solamente guardaba estas cosas en su corazón, sino que con ellas se formaba el corazón de Jesús. Hablemos, pues, un poco más acerca del rol de la madre en la educación del niño y de la niña. Generalicemos ahora. Apliquemos estas enseñanzas a nuestro tema. La fe se comunica de persona a persona y de alguna manera es nuestra madre la que nos tiene que decir
que somos hijos de Dios y la que nos tiene que comunicar esa conciencia también. Ella es la primera evangelizadora para que recibamos la gracia de la fe, de sabernos hijos de Dios y de vivir como hijos. La primera educadora de sus hijos es la mamá, y lo primero que tiene que infundirles con la leche materna es su identidad de hijos de Dios, para lo cual debe estar ella misma impregnada de identidad filial ante el Padre. Si no, simplemente los encerrará en el espacio estrecho de su propia maternidad humana. Tú eres mi hijo, yo soy tu madre. Si la conciencia de la madre no está abierta a la filialidad, difícilmente puede transmitírsela a su niño. Lo encerrará desde el principio en esa predeterminación, hijo de mamá. En esa conciencia filial se afirmará toda la educación posterior. ¿Qué pasa cuando la madre natural no es capaz de cumplir esta misión? Se necesita una madre espiritual, una nodriza del espíritu. Por eso se la llama madre a la iglesia, porque ella es capaz de suscitar por medio de cualquiera de sus miembros creyentes la conciencia filial en el corazón de los hombres y suplir lo que no hayan podido recibir de sus madres por naturaleza. Pero lo ideal es que el misterio eclesial de la nueva generación en la fe sea la misma madre que lo engendra y amamanta a la vez como hijo de Dios y como hijo suyo. Entonces, ¿cómo formar desde niño a un varón capaz de dominar sus pasiones? Hablamos en primer lugar de la formación del varón. De morir a sus pasiones por amor. ¿Cómo enseñarle primero a hacerlo por amor a sus padres, a sus hermanos, a los demás, para que más tarde pueda también saber hacerlo por amor a la esposa, a los hijos? ¿Cómo empezar desde chiquito a enseñarle esta mística del sacrificio por amor? Hacemos una pausa de meditación.